Darle volumen porque no se escucha mucho en un momento. Listo, entonces vamos a empezar por lo que corresponde a funciones corticales primero, ¿ya? Funciones corticales, una interacción funcional, una breve repaso sobre lo que ya ustedes conocen previa anatomía y su correlación fisiológica, ¿no? Ya, bueno. Hay que recordar que las funciones cumplidas por áreas corticales específicas ya han sido estudiadas, ¿no? Por distintos científicos, neurocientíficos que han demostrado que diversas áreas de la corteza cerebral pues cumplen funciones independientes, ¿no? Ustedes tienen acá una visión en sagital de un cerebro, ¿no? Con las funciones básicas que todos conocemos, ¿no? La parte frontal ya es muy notorio sobre la elaboración del pensamiento. Tenemos el área premotora, ¿no? Que corresponde a las sinergias motoras suplementarias, ¿no? El giro de los ojos. Y en la parte, en la límite con el temporal, la parte del lenguaje, ¿no? La parte motora del lenguaje, ¿ya? Acá tenemos a la área motora voluntaria y la somatosensitiva, ¿no? Y la parte parietal, pues lo que corresponde a habilidades manuales, ¿no? En el lóbulo temporal tenemos distintas funciones también, que incluyen a la audición, a la sensibilidad, al lenguaje y a patrones de la memoria, ¿ya? Como ustedes pueden ver, miren, una función específica como el lenguaje tiene pues múltiples zonas, ¿no? Tanto en la zona temporoparietal, temporal basal, como en la frontal, que está correlacionada, ¿no? Para su función. Inclusive tendríamos que asociarla con el área occipital, ¿no? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, ahora leyendo, ¿no? Algunas diapositivas. Entonces necesitamos el trabajo múltiple, ¿no? De todas estas, de todos estas áreas, ¿ya? Entonces, estas son las áreas, pues, básicas que nosotros conocemos. Del occipital, pues, ya ustedes conocen que es la visión, básicamente es la función principal y que está determinada según la estimulación eléctrica de la corteza. Se ha conocido esto durante múltiples, no solo en operaciones neuroquirúrgicas, sino en exploración neurológica de pacientes con regiones corticales destruidas, ¿no? Muchos de los casos, como por ejemplo las famosas afasias, que es una alteración del lenguaje, que ustedes conocerán más adelante a detalle, han permitido que nosotros conozcamos más de la función normal, porque al verse alterada, ¿no? El lenguaje ya sea en su área motora o el área comprensiva, el estudio de este paciente nos ha permitido ir desde la enfermedad hacia la parte normal, ¿no? Entonces es ahí que hemos ido conociendo qué partes del cerebro están inmiscuidas en esta función primaria, ¿no? Ya, entonces tenemos aquí para ir desglosando poco a poco cada área, ¿no? Con sus principales funciones y áreas de asociaciones. Vamos a empezar con el área motora primaria, ¿no? Ya, tenemos aquí que el área motora primaria es el área por delante del cisura orlando, ¿no? Prefrontal, ustedes ya lo saben por anatomía. Tenemos un área suplementaria y premotora, ¿no? Donde tenemos incluso el giro ocular, ¿ya? Poseen conexiones directas con músculos específicos para originar los movimientos musculares concretos, ¿no? Y aquí viene lo que es la vía piramidal, ¿ya? Tenemos también el área sensitiva primaria, ¿no? Está posterior a la cisura Rolando, que decretan sensaciones concretas que se transmiten directamente hasta el cerebro desde los órganos sensitivos periféricos, ¿no? Que va por la misma vía, pero en diferente dirección, ¿no? El área sensitiva detecta, ¿no? Como su mismo concepto lo dice, desde los órganos sensitivos periféricos y lleva la información, ¿no? Entonces es una vía aferente, ¿ya? Hacia la zona somática primaria parietal. En cambio, el área motora pues es una vía eferente, ¿no? Lleva la información ya hacia los músculos para ejercer la función.
Eso en cuanto a las áreas primarias, pero tenemos también áreas secundarias que nos van a servir de asociación para complementar todas las funciones que nosotros estamos realizando, ¿no? Esas áreas secundarias interpretan las señales procedentes de las áreas primarias. Y tenemos, por ejemplo, el área de asociación prefrontal y el área de asociación parieto-occipito temporal, ¿no? Que está aquí delimitado por esta zona de color rosado, ¿no? ¿Ya? Perdón, las áreas secundarias es la zona naranja. Las áreas de asociación analizan simultáneamente las señales de múltiples regiones corticales, tanto motoras como sensitivas, así como de otras estructuras subcorticales. ¿Ya? Aparte de estas áreas de asociación prefrontal y parieto temporal, tenemos el área de asociación límbica, ¿ya? Que se encuentra aquí en varias zonas, ¿no? Nosotros vamos a tener una clase exclusiva sobre el sistema límbico, y vamos a ver todas las partes que van a corresponder a este sistema, ¿no? Ya que nos va a llevar a esa información básica de emociones generalmente. Bien, en cuanto al área de asociación parieto-occipito temporal, las análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo son básicamente las funciones que van a tener, ¿no? Es un área que comienza en la corteza parietal posterior y se extiende hacia la corteza occipital posterior, ¿ya? Aquí está subrayado, ¿no? Ya, color amarillo, el área de las coordenadas espaciales del cuerpo y su entorno. Entonces comienza en la corteza parietal posterior, ¿no? Y se extiende hacia la corteza occipital superior, ¿no? Y permite el análisis continuo de las coordenadas espaciales de todas las partes del cuerpo, así como sus inmediaciones. Esta área entonces recibe información sensitiva visual, ¿no? Debido a que está adyacente a la corteza occipital posterior. Además, información simultánea desde la corteza parietal anterior, somatosensitiva, ¿ya? El área de Wernicke, ¿ya? Es importante también para la comprensión del lenguaje, ¿no? Esta es una de las áreas que está detallada para comprender esta función tan importante, ¿no? Esta función cortical. ¿Ya? El área principal para la comprensión del lenguaje se denomina área de Wernicke y está detrás de la corteza auditiva primaria, ¿ya? En la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal, ¿ya? El lóbulo temporal asimismo va a dividirse en circunvoluciones, ¿no? T1, T2, T3, ¿no? Otra forma de denominarla es pues el lóbulo, la circunvolución superior. Entonces, recuerden, esta parte posterior de la circunvolución superior, adyacente a la corteza auditiva primaria, se encuentra esta área importantísima del área de Wernicke, y que alguna alteración en esta localización me puede llevar a trastornos conocidos como afasias de comprensión, ¿ya? Se trata de la región para las funciones intelectuales superiores porque casi todas ellas están basadas en el lenguaje, ¿no? Las áreas de asociación somática, visual y auditiva se reúnen entre sí en la parte posterior del lobo temporal. Entonces tiene una ubicación estratégica, ¿no? Porque como ustedes pueden darse cuenta, si bien está en la parte del lóbulo temporal, tiene asociación con el área occipital, ¿no? Que me va a llevar la información de las áreas visuales de interpretación, que me va a servir, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo, ¿no? un texto, tengo que visualizar, ¿no? Y la información llega de la corteza visual primaria hacia mi área de Wernicke, ¿no? Para comprender el lenguaje. ¿Qué más? También convergen allí los lóbulos parietales, que tiene áreas somáticas de interpretación, ¿no? Para lo que corresponde a sensibilidad, ¿no? ¿Ya? Y del temporal mismo, ¿ya? De la auditiva primaria. Si yo estoy escuchando un audio, como por ejemplo ahora estamos en una clase virtual o en cualquier clase presencial, nosotros también necesitamos, ¿no? Tener el área auditiva primaria pues
bastante alerta para poder comprender adecuadamente el lenguaje. Entonces, como ustedes pueden ver, en esta zona de confluencia entre las distintas áreas de interpretación sensitiva, se desarrolla pues generalmente esta función, ¿no? Requiere información de distintas áreas del cerebro, ¿no? Y esto se va a desarrollar particularmente en el lado dominante del cerebro, ¿no? Entonces, así como nosotros somos diestros, la mayoría, ¿no? Hay algunos que son zurdos, pero tenemos una dominancia en cuanto a la actividad motriz que realizamos. En el cerebro también existe esta dominancia, ¿no? Y generalmente se encuentra en el hemisferio izquierdo. Inclusive en pacientes con dominancia zurda, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, ya sea en el lado derecho o izquierdo, la zona dominante que tenga el paciente es la que va a desarrollar mucho más esta función a este nivel y con estas asociaciones. Bien, en cuanto al área de asociación parieto-occipito temporal, tenemos el área de la circunvolución angular, ¿ya? Que está resaltada aquí de amarillo, ¿no? Para el procesamiento inicial del lenguaje visual, procesamiento visual de las palabras, ¿no? Aquí tenemos el área de asociación parieto-occipito temporal, ¿ya? Por detrás del área de la compresión del lenguaje, situada sobre todo en la región anterolateral del lóbulo occipital, hay un área visual de asociación que suministra la información visual hacia el área de Wernicke, ¿ya? Esta zona se llama área de la circunvolución angular y es necesaria para extraer el sentido de las palabras percibidas por la vista. Tenemos otra área importante, también parieto-occipito temporal, que se denomina área para la nominación de los objetos, ¿no? En la porción más lateral del lóbulo occipital anterior y del lóbulo temporal posterior hay un área encargada para nombrar a los objetos. Los nombres se aprenden especialmente por medio de proyecciones auditivas, mientras que la naturaleza física de los objetos se capta sobre todo a través de las proyecciones visuales, ¿ya? A su vez, los nombres son fundamentales para la comprensión auditiva y visual del lenguaje, ¿no? Bien, en cuanto al área de asociación prefrontal, ¿ya? Que lo tenemos acá, ¿no? En esta imagen. Ya, acá, con mi puntero, el área de asociación prefrontal. Funciona en íntima asociación con la corteza motora para planificar los patrones complejos y las secuencias de los actos motores, ¿no? Es así que está pues dentro del lóbulo frontal, que sabemos que tiene función primariamente motora, ¿ya? El área de asociación prefrontal también resulta fundamental para llevar a cabo los procesos del pensamiento. Atraviesan la porción correspondiente al caudado dentro del circuito de retroalimentación para la planificación motora, ¿no? Establecida entre los ganglios basales y el tálamo, ¿ya? En realidad, ¿no? El área de asociación prefrontal suele describirse simplemente como un área importante para la elaboración de los pensamientos y se dice que almacena memoria operativa a corto plazo, que se emplea pues para combinar todas las informaciones que llegan al cerebro. Otra parte importante en el lóbulo frontal es el área de Broca, ¿ya? Que lo tenemos aquí resaltado, ¿no? Que corresponde a la formación de las palabras, ¿ya? El área de Broca en parte está situada en la corteza prefrontal, ¿no? Posterolateral, y parte en el área premotora, como podemos ver aquí, ¿no? Es aquí donde se ejecutan los planes y los patrones motores, la expresión de cada palabra o incluso de frases cortas. Esta área también funciona íntimamente vinculada al centro para la comprensión del lenguaje, ¿no? Nosotros para poder expresar lo que hemos comprendido, tenemos que realizarlo a través de la función de este área de Broca, que tiene la indicación de la formación de las palabras, ¿no? Es así que hay afasias también conocidas como afasia de Broca, ¿no? En el que el paciente pues comprende pero no puede emitir las palabras, ¿no? Porque hay una alteración a este nivel,
¿ya? Entonces, esta área también funciona íntimamente vinculada hacia el centro de comprensión del lenguaje, ¿no? Entonces ya vamos conociendo, miren, esta función que tiene pues la correlación tanto a nivel frontal, a nivel temporal, a nivel parieto, occipital incluso, ¿no? Para denominación de objetos, para el procesamiento visual de las palabras, ¿no? Y para la comprensión en sí. El área para el reconocimiento de los rostros, de las caras, ¿no? Lo tenemos en la parte basal del cerebro, ¿no? Esta visión de este corte de esta imagen de este cerebro lo estamos viendo por debajo, ¿no? ¿Ya? Por debajo. Es la cara inferior del cerebro a nivel de la parte medial de los lóbulos temporal y occipital, ¿ya? Aquí hacia adelante el temporal y aquí, miren, ustedes ven el temporal. Esto ya es el cerebelo, ¿ya? Estamos viéndolo por debajo. Perdón, esto es la parte frontal. Aquí tenemos los nervios ópticos, el quiasma óptico, ¿ya? Entonces aquí tenemos la parte, aquí tenemos el tronco cerebral, ¿no? Aquí está la parte del temporal y acá está la parte del occipital hacia atrás, ¿ya? Esto es lo que corresponde al reconocimiento de las caras. Un tipo de alteración cerebral, por ejemplo, interesante que correlaciona con la alteración a este nivel, se denomina prosopagnosia, en el que el paciente pues tiene incapacidad para reconocer las caras. Este trastorno sucede en las personas con una amplia lesión en la parte inferior de ambos lóbulos occipitales, ¿no? Además en las caras medioventrales de los lóbulos temporales, ¿no? La porción occipital de esta área para el reconocimiento facial queda contigua a la corteza visual, y su porción temporal está íntimamente vinculada con el sistema límbico. Habíamos dicho que la memoria, ¿no? Es otra de las funciones corticales principales que tenemos, ¿ya? Y que va a almacenar, pues, se va a almacenar en toda la corteza cerebral, en vías conocidas como rastros de memoria, ¿no? Algunos componentes se almacenan en la corteza sensorial, donde se procesan. Por ejemplo, las imágenes se almacenan en la corteza visual y los sonidos en la corteza auditiva, ¿no? ¿Ya? Durante la codificación de la memoria entran en actividad la corteza prefrontal y la parahipocámpica, ¿ya? Los estímulos nacen del hipocampo y así generan recuerdos estables, ¿no? Las señales colinérgicas, ¿ya?, son indispensables para la función tanto de atención como de memoria. Entonces, tenemos distintos tipos de memorias, ¿no? Memorias a corto plazo, que duran unos pocos minutos. La información se mantiene para utilizarla en una actividad inmediata, ¿no? Y también incluye memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una forma especial de memoria a corto plazo procesada en los lóbulos prefrontales, ¿ya? Por ejemplo, el recordar números de teléfono, ¿no? O indicaciones de direcciones a ser usadas inmediatamente. Entonces, la memoria de trabajo en esta región está asociada con la memoria a largo plazo almacenada, de modo que la información recién adquirida puede integrarse con la información almacenada, influyéndola, ¿ya? En cuanto a la memoria a largo plazo, ¿qué implica y cuál es la diferencia entre las memorias a corto plazo? Es que aquí va a haber síntesis de ARN y generación de nuevas proteínas, ¿no? Entonces, para que se transforme una información que llegó durante unos pocos minutos de memoria a corto plazo a largo plazo, no se olviden, chicos, que tiene que haber síntesis de ARN, que va a depender de la síntesis de ARN y que va a generar nuevas proteínas, ¿ya? Las personas, por ejemplo, con traumatismo encefálico o los pacientes que reciben terapia electroconvulsiva con descargas eléctricas pueden perder la memoria de eventos recientes, pero retienen sus recuerdos más antiguos, y eso ustedes lo habrán visto pues en muchas series o películas, ¿no? Que un paciente despierta luego de un traumatismo encefálico grave, estuvo en coma y no recuerda lo último que pasó, ¿no? No recuerda incluso el accidente, ni los últimos días, no recuerdan algunas personas, ¿no? Pero la memoria antigua la tienen muy clara, ¿no? Tienen recuerdo de lo vivido a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso ya generó una proteína, ¿no? Entonces ya se almacenó, ya hubo síntesis de ARN y proteínas nuevas. Entonces eso difícilmente se altera, ¿no? Lo que generalmente suele alterarse son las memorias a corto plazo. Y para la consolidación de la memoria, para convertirse de memoria a corto en una a largo plazo más estable, se requiere la activación de genes
la producción de proteínas nuevas y la formación de nuevas sinapsis, ¿no? La eficacia de la transmisión sináptica se ve alterada tanto por la potenciación a largo plazo como por la depresión a largo plazo. Entonces, es una función del lóbulo temporal medial, ¿no? En particular del hipocampo y de la amígdala. Hay que recordar que la amígdala es particularmente importante en la memoria en respuesta al temor, ¿no? Y eso lo vamos a ver en una siguiente clase del sistema límbico cuando hablemos de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, para el procesamiento de la memoria, ¿no? Tenemos aquí la entrada de la información, se convierte primero en memoria a corto plazo, ¿no? Ocurre la consolidación o el procesamiento, ¿no? Para la memoria a largo plazo, de tal manera que cuando uno necesita evocarla, va a ir a donde se encuentra esa información y va a producir la salida de la información, ¿ya? La memoria a largo plazo se clasifica como memoria no declarativa o implícita y memoria declarativa o explícita, ¿ya? La explícita o declarativa está vinculada con la conciencia, ¿no? O al menos con la percepción consciente y depende del hipocampo, ¿ya? El lóbulo temporal medial, hipocampo, como está acá en este flujo, ¿ya? Así como va a estar relacionado con hechos de semántica, por ejemplo, o de acontecimientos, ¿no? Algo episódico, ¿ya? Para su retención y conservación. La memoria implícita o no declarativa no necesita de la conciencia o de la percepción y no abarca el proceso del hipocampo, por lo tanto, ¿no? Ya es importante para el aprendizaje de capacidades motoras o perceptuales reflejas generalmente, ¿no? Por ejemplo, para la sensibilización de algunos datos, la neocorteza es la que va a estar comprometida. Ya para el procesamiento de habilidades o hábitos, el cuerpo estriado. Para el aprendizaje asociativo, el acondicionamiento clásico y operante, ¿no? Si depende de respuestas emocionales, pues va a estar relacionada a la amígdala, pero si solo es algo operativo, ¿no? El músculo estriado, pues va a haber relación del cerebelo. En cuanto al aprendizaje no asociativo, la habituación y la sensibilización, aquí vamos a tener vías reflejas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las dos formas de memoria a largo plazo, declarativa o explícita, que tiene que estar relacionado con el estado consciente, y la implícita o no declarativa, en la que no es necesaria la conciencia o percepción, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando uno aprende a manejar bicicleta, por ejemplo, primero estás muy atento a qué tienes que pedalear, qué tienes que ver de un lado para otro, ¿no? Y agarrar el timón y darle la estabilidad, ¿no? Una vez que ya se forma un hábito, ¿no? Ya es un procedimiento, una habilidad aprendida, no estamos pendientes de estar pedaleando a la derecha, a la izquierda, de mantener el equilibrio, ¿no? Ya se hace mucho más fácil el manejar bicicleta, ¿no? Porque se convirtió en una memoria a largo plazo implícita, ¿no? Entonces ya es un hábito, es una habilidad adquirida, ¿ya? Bien, eso en cuanto a las principales funciones corticales. Otra cosa que íbamos a ver ahora es acerca del electroencefalograma, ¿ya? La actividad bioeléctrica cerebral puede ser estudiada por estos exámenes de neurofisiología, ¿no? ¿Ya? Uno de ellos es el electroencefalograma, ¿no? Ha sido estudiado ya hace muchos años, ¿no? Y que nos ha dado y nos sigue dando información acerca de múltiples patologías, ¿no? Tanto para hacerle seguimiento como incluso para determinar si un paciente se encuentra en muerte cerebral. Entonces, este examen, que me va a evaluar las distintas ondas de actividad eléctrica de la corteza cerebral, puede realizarse de manera no invasiva y pues me va a dar información real, ¿no? Y en tiempo real, ¿ya? El electroencefalograma, entonces, como les decía, registra la actividad eléctrica de la corteza cerebral por medio de electrodos colocados sobre el cráneo, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Las ondas del electroencefalograma se originan por alternancia de potenciales excitatorios e inhibitorios, ¿no? Que producen suficiente flujo de corriente extracelular a través de la corteza para ser detectados mediante electrodos superficiales, ¿ya? Se le registra en sujetos adultos en estado relajado y con los ojos cerrados. Ese es el procedimiento para poder obtener una adecuada información de un electroencefalograma. Se ubica un electrodo llamado activo
que se puede fijar en diferentes regiones del cráneo y otro de referencia, por ejemplo, en el pabellón de la oreja, ¿ya? Se agrega un tercer electrodo, el electrodo de tierra, ¿no? Por estar conectado que se coloca, por ejemplo, en el mentón y que permite eliminar corrientes espurias y mejorar el registro del electrodo activo. Todos estos electrodos se conectan a un sistema de preamplificación y de registro que permiten ver ondas eléctricas aisladas o en conjunto, ¿no? Miren, aquí tenemos la información tanto de los electrodos que se colocan en el cerebro, en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo, ¿no? Y si es que por ahí se produce alguna convulsión, por ejemplo, una crisis convulsiva, puede ser detectada, ¿no? Puede ser detectada y vemos las distintas ondas que me van a dar las características de los distintos tipos de epilepsias, ¿ya? Incluso cuando hay crisis muy pequeñas que ni el paciente mismo lo nota o el resto de familiares, ¿no?, que viven con él, ¿ya? Podemos detectar, entre comillas, microepilepsias, ¿no?, a través de este electroencefalograma, ¿ya? Bien, entonces la colocación de los electrodos para el electroencefalograma sigue el sistema internacional que los etiqueta según las áreas de la corteza cerebral, ¿ya? Las etiquetas se refieren al lóbulo, ¿no?, que está siendo registrado. Entonces tenemos el área frontopolar, ¿no?, caracterizado por estas siglas, FP, frontal por F, central por C, temporal, parietal y occipital, ¿no?, como podemos ver acá. En cuanto a su ubicación lateralizada, los números impares se refieren a los electrodos colocados en el hemisferio izquierdo y los pares en el hemisferio derecho, ¿ya? Esto ya tiene un consenso ampliamente aceptado, ¿no?, y estudiado para uniformizar este examen, ¿no? ¿Ya? Los electrodos que están sobre la línea media, la línea 0, están etiquetados con la letra Z. Entonces, miren, aquí tenemos una imagen, algo bastante gráfico, ¿no?, de la colocación de los electrodos, ¿ya? FP, frontopolar, las frontales, ¿no? Mira, 1, 2, frontales 3, 4, 7, 8, ¿ya? Y la Z, ¿no?, que están a nivel central. Miren, FZ, CZ, PZ, ¿no?, de acuerdo hacia el lóbulo estudiado, ¿ya? Tenemos central, temporal, parietal y occipital. Entonces, esta es la nomenclatura, esta es la posición, más o menos a 20% cada uno de ellos, ¿no?, en cuanto a distancia incluso, ¿ya?, para localizar adecuadamente nuestros electrodos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar las áreas de acuerdo a las funciones que ya conocemos que tiene cada lóbulo, ¿no? Si estamos acá, por ejemplo, en la parte anterior, frontal, frontoparietal, basal, perdón, frontopolar, que me va a evaluar, pues, el razonamiento, el habla, el movimiento, las emociones, ¿no? Todo lo que es planificación, área frontal, basal, frontopolar y frontal, pues ya sabemos que tiene la parte prefrontal sobre relaciones de aspecto, de pensamiento y de planificación, ¿no? ¿Ya? En cuanto a la parte central, miren, ¿qué funciones me va a evaluar? La función sensorio-motriz, ¿ya? Y la parte posterior, parietal, somatosensorial, ¿ya? La parte más posterior parietal, la atención, la percepción y el procesamiento de los estímulos relacionados con las sensaciones, ¿no? La parte temporal, obviamente, memoria y audición, funciones básicas, ¿no? Y la parte occipital, que lo tenemos acá en verde, pues las funciones visuales, ¿ya? Entonces, esto está relacionado a lo que ya ustedes conocen por anatomía y es lo que hemos revisado, ¿no?, sobre las funciones corticales. Entonces, ¿qué características vamos a tener en esta descripción de la actividad cerebral? Pues tenemos que evaluar forma, amplitud, duración y frecuencia, ¿ya? En cuanto a la forma, amplitud y duración, la forma de una onda aislada puede ser regular, irregular, aguda, compleja, bifásica, trifásica, etcétera, ¿no? La amplitud se mide en microvoltios y lo habitual es que fluctúe entre 20 a 40 microvoltios. La duración de onda se expresa en milisegundos, ¿no? Y en cuanto a la frecuencia, el número de veces que aparece un tipo de onda formando parte de un ritmo se expresa en ciclos por segundo o hercios. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, que hay que tener en cuenta
en el electroencefalograma, ¿ya? Hay que recordar que estos no son potenciales de acción, chicos, ¿no? Son otro tipo de correlación de voltajes que van a ser detectados por estos electrodos, ¿ya? El electroencefalograma normal comprende ondas con diversas amplitudes y frecuencias, ¿ya? Tenemos las ondas delta, que las vamos a ver en el sueño profundo, por ejemplo, ¿no? Que tiene una frecuencia de 0,5 a 3 hercios, en la onda teta, que tiene de 4 a 7 y se ven en el sueño ligero, las ondas alfa, ¿no? Entre 8 a 13 hertz, que se ve en un paciente despierto o relajado, y en las ondas beta, que se ve en un paciente despierto pero excitado, ¿no? Y a 14 hertz. Miren la característica de las ondas, ¿no? ¿Ya? Esto, por ejemplo, nos va a servir mucho cuando estudiamos alteraciones del sueño, ¿no? ¿Ya? O cuando evaluamos simplemente la biología del sueño. En un adulto normal despierto con los ojos abiertos, ¿ya? La frecuencia dominante registrada sobre los lóbulos parietales y occipitales es el ritmo beta, ¿ya? De 13 a 30 hercios. ¿Y qué consiste en ondas no sincrónicas con voltaje bajo y frecuencia alta? ¿Ya? Esto es lo clásico en un paciente con ojos abiertos, el ritmo beta. El ritmo alfa lo vamos a ver en pacientes con despierto, pero con los ojos cerrados, ¿ya? Despierto con ojos cerrados. Que tiene, pues, un ritmo entre 8 a 13 hercios y cuyas ondas sincrónicas tienen mayor intensidad, menor frecuencia, ¿ya? Estas son las ondas que vamos a ver, por ejemplo, en las fases del sueño, ¿ya? En la fase 1 va a predominar las ondas tipo alfa. ¿Por qué? Porque se observa todavía el paciente, el adulto está despierto, ¿no? Con los ojos cerrados, ¿ya? Y se van a intercalar con ondas tetas de menor frecuencia, como podemos ver acá. Ondas alfa, ¿no? Como hemos visto ya, más sincrónicas, intercalados con ondas teta, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en primera fase del sueño aún está el paciente entre despierto y dormido, ¿no? Tiene fases, ¿ya? Despierto con los ojos cerrados, generalmente. Por eso vemos ondas alfa. En la fase 2 del sueño vamos a tener ya ondas de baja frecuencia que se intercalan con ráfagas de alta frecuencia llamados usos del sueño, que lo vemos acá, ¿ya? Y con potenciales grandes lentos llamados complejo K, que lo vemos aquí de esta forma. Este es en la segunda fase del sueño. En la tercera fase del sueño hay ondas de frecuencia muy bajas y usos de sueño ocasionales. En la fase 4 tenemos las ondas delta. Miren, esta característica, más amplitud, ¿no? ¿Ya? A diferencia de un paciente despierto, por ejemplo. ¿Ya? Estamos en la fase 4. Y en la fase REM, el electroencefalograma se convierte en desincronizado. Miren la forma de estas ondas, ¿no? Ondas de alta frecuencia, bajo voltaje, que recuerdan a las de una persona despierta, ¿no? Por eso es que ya ustedes sabrán que esta nomenclatura REM es por el Rapid Eye Movement, ¿no? En inglés, ¿ya? Movimientos oculares rápidos, ¿no? Y que simulan a un paciente despierto, la última fase del sueño, ¿ya? Lo podemos ver en el electroencefalograma, sí, ¿no? De esta manera, con estas ondas que simulan a una onda beta, ¿ya? Que simulan a una persona despierta. ¿Qué usos clínicos tiene el electroencefalograma? Bueno, ha sido fundamental para definir y caracterizar diversas etapas del sueño, como hemos visto, ¿no? El dormir, el soñar, la vigilia. ¿Para qué también es útil? Para procesos patológicos, como algunas encefalopatías. Cuando hay una acumulación de líquido sobre una parte de la corteza, quizá amortigue la actividad de estas áreas. Entonces, cuando no vemos la actividad, ¿no? Porque hay algo que está impidiendo que llegue la información a los electrodos, podemos sospechar, por ejemplo, en hematomas subdurales. Esto se utilizaba antes, cuando no teníamos obviamente la tecnología que tenemos ahora de las imágenes, ¿no? Ahora tenemos una tomografía, resonancia que nos ayuda pues a definir mucho más rápido. Sin embargo, también tenía utilidad en épocas antiguas para esto. Es uno de los estudios principales para diagnosticar la epilepsia, ¿no? Eso sí, ¿no? Es casi algo el estándar, ¿no? Porque nos va a permitir no solo diagnosticar, sino hacer seguimiento, ver si el paciente está llevando un adecuado tratamiento anticonvulsivante, ¿no? Si está funcionando, de repente aún hay algunas crisis que no están siendo detectadas ni por el paciente, ¿no? Ni por los cuidadores, entonces hay que de repente reforzar los medicamentos para tratar de controlar esta epilepsia, ¿no?
¿ya? Y para trastornos del sueño, ¿no? Que también puede usarse para confirmar la muerte cerebral, como les decía, ¿no? Ya uno de los exámenes dentro de los protocolos de muerte cerebral para diagnosticar, ¿no? Y definir que el paciente ya el encéfalo está pues sin funcionamiento y con alta mortalidad en las siguientes 24, 48 horas máximo, ¿no? Ya porque una persona con muerte cerebral definitivamente ya no se puede esperar más, ¿no? El corazón va a seguir latiendo un tiempo, pero ya si el cerebro no va a dar la información, el tronco cerebral no va a dar la información de que continúe, pues inminentemente es la muerte de la persona, ¿no? ¿Ya? Pero para diagnosticar como tal hay que tener mucho cuidado. Ustedes habrán visto muchas noticias, ¿no? Que se diagnosticó, se le hizo su certificado de función y despertó. Ya, parece de película, parece de ensueño, pero hay noticias muy reales en nuestra realidad incluso, ¿no? Entonces, por eso para determinar y definir realmente si una persona se encuentra en muerte cerebral, se sigue un protocolo. Y dentro de los exámenes que se le realizan, las test y las distintas pruebas, uno de ellos es el electroencefalograma, en donde no va a haber actividad eléctrica, ¿no? No va a haber ninguna de estas ondas, porque precisamente ya hay muerte encefálica, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Esto quería darle algunos alcances en esta primera clase para poder entender mucho mejor las que van a seguir, ¿no? Que son trastornos que son fisiología del sueño, perdón, y posteriormente lo que corresponde a órganos de los sentidos, ¿no?